Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio. Estamos en una emisión más del programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Y pues seguimos hablando de temas interesantes en esta tarde que tiene que ver con el COVID-19. Pero hoy vamos a tocar un tema interesante que tiene que ver con otras enfermedades que se conjuntan en este fin de año con estos climas tan cambiables que hemos tenido frecuentemente. Y vamos a hablar pues de las alergias, del asma y del COVID-19. Para ello, pues tengo un invitado especial en esta tarde, es el doctor Mario Mermejo Guevara. Él es pediatra, pero también estudió la especialidad en alergia e inmunología. Él es maestro en administración y doctor en administración, con varios diplomados en docencia, en pensamiento estratégico, en planeación estratégica, políticas anticorrupción, evaluación de políticas públicas. Él es docente en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de La Rioja, además de ser parte en este momento de este equipo importante dentro del Hospital Juárez de México, que es un hospital que se reconvirtió en COVID y que pues ahorita está haciendo frente a esta situación difícil de salud. Y por ello es importante lo que el doctor nos pueda compartir el día de hoy para conocer un poco más tanto de estas enfermedades que podemos estar presentando en esta época del año como del COVID-19. Doctor Mario Mermejo, bienvenido a Metamorfosis y muchas gracias por compartir con nosotros pues esta área de experiencia que usted tiene con respecto a las alergias y la inmunología para que podamos aprender un poquito más acerca de estas condiciones. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la entrevista. Al contrario, doctora, le agradezco su amabilidad, la invitación, el haberme considerado para poder compartir con ustedes y con toda su audiencia algunos de los conceptos que son de interés en general por la situación que precisamente estamos viviendo y que es del conocimiento de todos. Una situación complicada como es la infección por el virus SARS-CoV-2 y que desafortunadamente ha impactado con infección con tan importante como el COVID-19. Agradezco el que se me dé la oportunidad para que podamos platicar de esto y la diferencia que tiene junto con relación a problemas de tipo alérgico y que sea una plática de gusto y satisfacción para todos sus escuchas. Claro que sí. Doctor, pues muchas gracias. ¿Y qué le parece si iniciamos esta charla tratando de aclarar un poquito, definir de qué se tratan estas condiciones de enfermedad con las alergias? Que en esta época, pues muchos podemos presentar, pero no sabemos en este momento además porque es una condición normal que inmediatamente tenemos alguna respuesta, a lo mejor de vías respiratorias y ya pensamos que tenemos COVID, ¿no? Pero nos ayuda a definir un poquito de qué se trata esta cuestión de las alergias, el por qué a lo mejor somos más sensibles algunas personas a presentar estos cuadros y más en esta época que se pueden agudizar a lo mejor de forma más persistente que en otras épocas del año. Sí, por supuesto. Las alergias corresponden a un grupo de padecimientos que se presentan de manera muy frecuente en la población mexicana, pero de igual manera en la población mundial. Para que se pueda presentar una enfermedad de este tipo es necesario que se combinen circunstancias, dos circunstancias de manera muy importante. Una de ellas son los antecedentes heredofamiliares. Así como las personas que tienen abuelos diabéticos, padres diabéticos, ellos tienen el riesgo para desarrollar diabetes mellitus y que si sus condiciones de vida lo favorecen, probablemente tengan la enfermedad. En el caso de las alergias es una situación similar. Lo primero que participa es la herencia. Si nuestros abuelos, nuestros padres han sido alérgicos, tengo también el riesgo para desarrollar enfermedades de este tipo. Riesgo. Eso implica que depende también de un segundo factor, como es el estilo de vida que estoy desarrollando. Si ya presento antecedentes heredofamiliares para el riesgo, pero además me expongo de manera frecuente a elementos del ambiente que favorecen estas enfermedades, muy probablemente voy a desarrollar una alergia. ¿Cuáles son estos elementos del ambiente?
En términos generales podríamos decir que son elementos que están, que estuvieron o que proceden de algo vivo. Hay discretas excepciones, pero en términos generales lo mencionaríamos así. Es posible que al estar en contacto con perro, con gato, árboles, pasto, hongos, ácaros, etcétera, eso interactúe con la herencia que ya tengo y sea capaz de favorecer las sensibilizaciones, las alergias como tal. Bien, entonces el hecho de que una persona aparentemente no tenga antecedentes serofamiliares de manera aparente, por supuesto, eso no la exime de manera absoluta de presentar riesgo a desarrollar estas enfermedades. ¿Por qué? Porque el hecho de comer, respirar y exponernos a todas las condiciones que son imperantes en el ambiente, pues eso hace que nos estemos exponiendo frecuentemente y que podamos sensibilizarnos, pero con un riesgo mucho menor al que sería si es que ya tenemos la herencia que nos está favoreciendo estas sensibilizaciones. Entonces hablábamos de dos condiciones. En la primera son la herencia que tenemos. La segunda, las exposiciones. Es por eso que cuando tenemos la posibilidad de poder intervenir de manera temprana a través de acciones preventivas, una de las cosas que se sugiere a los padres de niños que tienen el riesgo para desarrollar alergia es evitar exposición. Evitar una cantidad importante de polvo, que eso implicaría quitar muñecos de peluche, el evitar animales como pueden ser gatos, el tener una alimentación adecuada a edades muy tempranas, etc. Otra de las características es que las alergias aparecen a edades muy tempranas. El 80% de las enfermedades alérgicas en las personas se presentan antes de los 5 años. Eso significa que después de los 5 tenemos únicamente el 20% de riesgo a desarrollar una alergia. No es cero, pero sí tenemos el 20% de riesgo a comparación del 80% que es antes de los 5 años de edad. Es un aspecto importante porque si nos esforzamos de manera importante en poder reducir las exposiciones, ya tendríamos una protección importante, una reducción muy importante en cuanto a la posibilidad para presentar estas enfermedades. Dentro de toda la gama de enfermedades alérgicas, existen dos que particularmente interesan en estas épocas de otoño-invierno. Una de ellas es la rinitis alérgica, otro es el asma. Recordemos que todas las palabras en medicina que terminan en itis significan inflamación. De tal manera que cuando hablamos de rinitis, nos estamos enfocando hacia un padecimiento inflamatorio a nivel nasal. Dentro de la rinitis como por sí solo no significa más que eso, una inflamación de la nariz. Es necesario agregarle un apellido. Si hablamos de rinitis por alergia, pues ya hablamos de una condición nasal y que tiene un origen. Pero no es la única. También contamos con algunas otras variantes de rinitis, como puede ser la irritativa. Consideremos, había platicado hace algunos minutos, de que la rinitis, los problemas alérgicos son por elementos que están, que estuvieron o proceden de algo vivo. Cuando hablamos de una rinitis de tipo irritativo, nos enfocamos a otros elementos que hay en el ambiente, pero que como no cumplen con este criterio orgánico, esa asociación de origen orgánico, pueden causarnos una molestia, pero no es por alergia, es por un aspecto justamente de tipo inflamatorio irritativo. ¿Cuáles son los ejemplos para el caso? Contaminación, humo de cigarro, cloro, frío. El frío afecta mucho a nuestra población, pero no es por alergia, es por un aspecto de irritación. Y otros más, perfumes, por ejemplo. Cuando hablamos de que para la época de otoño e invierno una persona está presentando cada año alteraciones de este tipo, podemos asociarlo al cambio en el clima, pero es necesario realizar una investigación
muy personalizada, el platicar con las personas, porque nos damos cuenta que puede ser por un factor muy asociable a un problema alérgico. El hecho de que sabemos que en el caso de los pólenes, por ejemplo, llegan a provocar molestia en época de primavera, las malezas en verano y en otoño, y los árboles únicamente en invierno. Pues quizá la persona en un principio considera que podría ser un problema causado por el clima. Y como en aquella plática comentaron que el frío no tiene ninguna relación, bueno, podría pensar erróneamente que es a consecuencia de un aspecto irritativo puramente. Pero ya durante la plática vemos que es una situación que se presenta con el contacto de los árboles, con animales, y eso ya nos permite empezar a hacer diferenciación. Entonces, recapitulemos momentáneamente. Es etapas tempranas de la vida en las que se presenta. Contacto con elementos orgánicos que están, estuvieron o proceden de algo vivo. Antecedentes heredofamiliares, antecedentes en mi familia de problemas alérgicos o con una fuerte sospecha alérgica. Y que también en muchas ocasiones son progresivos. Eso implica que empezamos con un problema puramente en la nariz, una rinitis, que es una rinitis que sugiere la presencia de una alergia y que si no la atendemos oportunamente o adecuadamente, puede ir avanzando hacia un problema respiratorio bajo y eso ya se denomina asma. Entonces son problemas progresivos. En el caso de rinitis alérgica, es una condición que tiene 4 síntomas principales. Uno es la comezón de la nariz. Tengamos en cuenta esto. Todas las personas nos rascamos la nariz. El hecho de que una persona sienta comezón no necesariamente implica que es un problema alérgico. Una característica que observamos los alergólogos es la forma de rascado. Por ejemplo, no es lo mismo tallarse de esta manera que solamente hacer esto. Si nos tallamos la nariz, como puede hacerlo cualquier persona, es una comezón nasal normal. El hecho de hacerlo de manera intensa, hacerlo de esta manera, se le ha denominado saludo alérgico y es una característica típica del problema alérgico nasal. Primera condición, comezón. Segunda condición, estornudos. Los estornudos, habitualmente, o lo considerado como tolerable, es que sean de 2 a 3 seguidos. Eso puede ser considerado normal. Claro, podemos estornudar en la mañana, podemos estornudar a mediodía, en la noche, pero generalmente son 2 o 3. Los problemas asociados con alergia son más de 3. Pueden ser 4, 5 o en algunas ocasiones llegan a ser cercanos a 15, 20. Estornudos. Siguiente, escurrimiento de moco. Todos podemos llegarlo a presentar, pero en particular para las alergias el escurrimiento es moco transparente, que se presenta a través de los 2 poros nasales, es abundante y en algunas ocasiones se presenta algo que se llama goteo nasal, en donde la persona se inclina hacia adelante y pueden observar cómo escurre el moco en gota, a veces por la cantidad tan importante que puede ser. Cuando el moco se vuelve amarillo, se vuelve verdoso, puede asociarse también a un problema infeccioso, pero en el caso típico de la alergia es transparente, abundante. Y el cuarto síntoma, y que se presenta con mayor frecuencia y deteriora en gran medida la calidad de vida, es la obstrucción nasal. Personas que se ven forzadas a respirar por boca a consecuencia de la muy importante obstrucción de la nariz en los 2 poros, y que tienen que respirar por boca, se les seca la garganta, les genera tos, cambian la voz a una voz nasal o gangosa, y que esto es una situación que no les permite realizar sus actividades como es escuela, actividades físicas, y deteriora de manera importante el descanso. Las personas duermen, pero eso no significa que descansen. Son personas que se levantan al siguiente día cansadas.
por este simple hecho, la presencia de esta obstrucción. Hay personas que seguramente en los escuchas pueden decir es que presento obstrucción nasal, pero hay obstrucciones que hasta cierto punto son tolerables y una de ellas es la que se denomina balanza, en donde se obstruye un poro nasal, se destapa y luego se obstruye el otro. Esta situación de estar cambiando entre un poro y otra se denomina balanza, como si fueran los brazos justamente de un aparato de este tipo. Y cuando uno se destapa, el otro no. Eso es una obstrucción normal. Generalmente la obstrucción dura entre 3-4 horas y cambia entre poros. Y cuando una persona se acuesta, del lado en donde se acuesta se obstruye y del otro se destapa. Lo mismo pasa cuando cambia al otro lado. Esos son los síntomas prioritarios fundamentales en la rinitis alérgica, aunque existen otros más. Puede haber sangrados nasales, resequedad nasal, etc. Pero cuando ya conjuntamos los síntomas o los criterios que hablamos al principio, edad, herencia, el exponerme a un elemento del ambiente que cada vez que lo hago me siento mal, considerando que no es irritativo, sino que tiene más condiciones orgánicas, que se presentó en mi infancia y que cursa con síntomas tan característicos como los que platicamos, pensaríamos en una alergia. Las alergias no dan fiebre. La alergia no da fiebre. Cierto es que una enfermedad tipo rinitis alérgica puede complicarse con una sinusitis, que ya son complicaciones de la enfermedad. No es la enfermedad como tal, ya son complicaciones que se agregan y que la persona puede identificarlo sintiendo dolor muy, muy característico en ciertas partes de la cabeza. Cuando una persona siente dolor, muchas veces dice, me duele. Cuando es un dolor por sinusitis, el dolor de la cabeza es, me duele, me duele. Es muy específica la ubicación del dolor de cabeza. Además, la persona siente que hay escurrimiento de moco hacia la parte posterior de la garganta. Es una sensación desagradable porque al despertar del día siguiente sienten que hay moco en la parte posterior, tratan de expectorarlo, tratan de sacarlo y lo logran hacer, pero después de mucho esfuerzo. Es como si, la gente dice, es como si lo tuviera pegado. La gente comenta también, se tiene sensación de boca con un sabor metálico, un sabor desagradable, como si se hubiera chupado una moneda. Uh-huh. Y que sienten aromas también desagradables, como si hubiese algo en mi entorno de aroma como echado a perder, llegan a decir, pero eso es la percepción que se tiene por el moco que está infectado. Esto es a consecuencia de los síntomas que hemos platicado, en donde se hay acumulación de moco e infección. Es necesario otorgar un tratamiento para corregir la situación de la sinusitis, el proceso infeccioso, pero es una condición añadida a consecuencia de la rinitis alérgica. Con el transcurso de los años, una persona que tiene rinitis puede tener un proceso inflamatorio nasal y que posteriormente va avanzando hacia bronquios. Uno de los primeros aspectos que llegan a visualizar o que llegan a darse cuenta es que las personas hacen ejercicio y se cansan más. Sienten que ya no tienen suficiente tolerancia a la actividad física como lo era anteriormente. En algunas ocasiones dicen, siento como si me hubieran puesto una faja o una venda rodeándome el tórax y que cuando quiero introducir aire siento esa pesadez o esa resistencia que me implica el meter aire. Es más, en algunos momentos he llegado a sentir una sensación como si tuviera grillos o gatos en mi pecho. Eso implica que el proceso inflamatorio nasal ya está avanzando y está presentándose a nivel bronquial. Eso ya implica que soy asmático, no necesariamente. Lo que significa es que la inflamación avanza y en muchas de las ocasiones, afortunadamente,
Esa persona con rinitis alérgica la logramos estabilizar de su problema nasal y mejora de manera importante también a nivel bronquial. En otras ocasiones ha llegado a suceder que ya no es suficiente y se tienen que realizar estudios para poder identificar qué tan importante es el problema respiratorio pulmonar. Y cuando es así, diagnosticamos asma. ¿Cuáles son los síntomas de asma? La persona, ya platicamos en cierta forma de ellos, siente presión en el pecho, tiene menor tolerancia al ejercicio, presenta francos silbidos cuando saca la respiración, no cuando mete el aire, sino cuando se lo saca, llega a presentar esa sensación de silbidos, de chiflidos, o como si tuviera los grillos o gatos atrapados en el pecho. Son personas que tienen despertares abruptos, se despiertan por la noche por falta de respiración. La persona asmática en muchas de las ocasiones llega a presentar complicaciones aproximadamente entre las 2 y las 4 de la mañana. Es importante sensibilizarnos y conocer que no somos la misma persona en las mañanas, en las tardes y en las noches. Nosotros mismos vamos cambiando. Nuestro cuerpo va cambiando dependiendo del momento del día. Y eso favorece que ciertas sustancias que durante la mañana y la tarde nos protegen contra los síntomas del asma, durante la madrugada disminuyen de manera importante. Y al disminuir, favorece que tengamos esos aumentos en los síntomas. Situaciones como este tipo hacen que, pues bueno, desafortunadamente muchas personas en ese momento buscan la atención, pero ya es salir en altas horas de la madrugada con los riesgos que implica todo esto. Entonces, repasemos, por favor. Elementos del ambiente que tienen un componente orgánico son antecedentes heredofamiliares, etapas tempranas de la vida en las que se presenta, generalmente empieza los problemas respiratorios a nivel nasal y cuando no los controlamos avanzan hacia los pulmones. Hay ciertas temporadas en las que esto se favorece, como puede ser otoño o invierno, pero también depende en gran medida de a qué somos alérgicos. Si soy al pasto, entonces será principalmente en primavera. Si lo soy a las malezas, en verano, otoño. Y en el caso de los árboles, francamente en invierno. ¿Bien? Cuando tenemos toda esta serie de sintomatología, vale la pena que cada uno de nosotros, si es que tenemos sospecha de que probablemente soy una persona alérgica, pues podamos tratar de identificar lo que nos hace daño. Podamos establecer si tenemos sintomatología en las noches, porque eso nos habla de que probablemente nuestro problema ya está adquiriendo una importancia mayor a la que si solamente fuese en la mañana o en la tarde. Claro, no lo dejemos de lado. Todo sintomatología que ya es molesta es importante, pero cuando se presenta en la noche significa que ya se está agravando más. Cuidado, tengamos eso en aspecto. Otro, las alergias no causan fiebre. Pueden complicarse con procesos infecciosos, pero ya ustedes identificarían cuáles son los síntomas que además de los que platicamos, ustedes tendrían que estar conscientes para poder buscarlos y establecer si además hay una infección. Y sí, la fiebre puede ser por ella, pero hay dolor muy específico, hay síntomas muy característicos, hay sensaciones tanto en nariz como en boca que se llegan a presentar. En términos generales, podríamos pensar que es la forma en cómo podríamos caracterizar a los problemas alérgicos. Doctor, eso implica entonces tener pues toda una observación de estas condiciones que pudieran a lo mejor predisponer más a unos en cuestiones alérgicas e incluso asma, ¿no? Creo que los que a lo mejor padecemos de esto, en fin de año, ponemos más foco a ciertas cosas y tendríamos que identificar
cuáles son esas molestias, ¿no? Si ya las conocemos, a lo mejor no entrar en pánico actualmente por lo del COVID, sino estar como analizando todas estos puntos que usted nos acaba de compartir para poder ir discriminando un poquito sobre estas cuestiones si estamos hablando de alergias, si estamos hablando ya de un asma o alguna otra situación que se pueda complicar. Y que si tuviéramos un foco infeccioso, como usted nos dice, que pueda desencadenar la fiebre, también no significa que pueda ser COVID si tenemos todo este historial, ¿no? Entonces, no sé, valdría la pena ir anotando en una libreta cuáles son los síntomas que empiezo a identificar, desde cuándo los presento, cuál es mi carga hereditaria con respecto a todas estas cuestiones de las alergias y del asma, y tratar de no asustarnos, porque eso también pues nos puede poner en una condición difícil, ¿no, doctor? Claro, sí, el conocernos, a veces durante el transcurso de las consultas, en el servicio de alergia que damos en el Hospital Juárez, nos percatamos de que cuando hacemos preguntas muy específicas, quizá no nos hemos sensibilizado como las personas que presentan la molestia de qué es lo que me está pasando. El pensar, por ejemplo, le causa molestia algún alimento, le causa molestia el estar en contacto con algún animal, hay alguna estación del año en que usted haya detectado que incrementan los síntomas. A veces no nos hemos sensibilizado y no nos damos cuenta. Sabemos que siento molestia, pero no identificamos algún factor desencadenante. El hecho de llevar una bitácora es importante. El tener una relación de medicamentos que me han sido útiles para controlar mi molestia también lo es. El hecho de que haya algún alimento o algún medicamento que me hace daño es el anotarlo. Eso nos ayuda de manera muy importante para poder establecer cuál es el contexto de la situación de cada una de las personas y nos ayuda para poder dar una sugerencia de tratamiento que les sea de mucha mayor ayuda. Todos los medicamentos, todos los medicamentos sirven, pero no todos sirven para todo. Hay medicamentos que son de utilidad para algunas molestias y algunos otros que lo serán para otras distintas. Pero tiene toda la razón, doctora. El poder tener una relación con aquella sintomatología desencadenantes y momentos del año en la que nos sentimos mal, nos ayuda mucho para poder establecer de manera mucho más precisa lo que es la situación de la persona y el tratamiento que podemos sugerirle para su beneficio. Incluso creo que ahorita vale la pena, doctor, con todo este COVID que estamos enfrentando, que también hagamos como una relatoría de situaciones en las que a lo mejor empezamos a presentar estos síntomas, ¿no? Si yo he estado en casa, si no he tenido contacto con alguien que pueda tener esta infección del COVID, y me he estado protegiendo en muchas circunstancias, pero empiezo a sentir como estas molestias que usted nos decía, pero sí he empezado a lo mejor a acomodar cosas en casa, saqué polvo, moví a lo mejor objetos como ahorita el poner el árbol de Navidad en mi casa que ha estado guardado por muchos meses, o a lo mejor que como está haciendo frío, permito que mis mascotas estén dentro de la casa. A lo mejor como todas estas condiciones que pudieran favorecer el presentar o una respuesta alérgica, o bien si identificamos estos silbidos que son muy característicos de la gente con asma, pues también identificar que no hubo algunos otros factores. Sin embargo, hacer como esta bitácora nos permitiría, y a ustedes también como médicos, tener mayor información acerca de lo que pudo estar causando pues estas respuestas de vías respiratorias de el moco o de la sinusitis o del dolor de cabeza que usted nos decía, a lo mejor aquí en la frente y en la parte de la nariz, o esa comezón importante en la nariz que en lugar de
de solamente hacerlo de manera discreta, nos rascamos como si quisiéramos meter la mano ahí dentro de la nariz. Creo que para ustedes y para nosotros como población o pacientes ayudaría muchísimo a tener mayor claridad en el diagnóstico, incluso ahora con el COVID-19, ¿no? Sí, sí, doctora. Las alergias tienen tiempos muy bien establecidos. Una alergia, cuando somos ya sabedores de que somos sensibles a algún elemento en particular, sabemos que las alergias se pueden presentar entre 2 y 3 minutos posterior a la exposición. De 10 personas, imaginemos a 10 personas que en este momento son alérgicos, de ellos, 2 van a presentar molestia de 2 a 3 minutos después del contacto. Sacan el arbolito de Navidad, como usted bien lo comenta, se acercan a la mascota y la sintomatología es prácticamente inmediata. De esas 10 personas, bueno, ya 8 porque hemos quitado a 2, 3 se pueden iniciar la sintomatología hasta después de 2 horas. Eso implica que saqué mi árbol de Navidad, en el momento no sentí molestia, pero en el transcurso de las siguientes 2 horas ya presentamos el malestar. Y las restantes 5 personas tanto van a presentar molestia a los 2 minutos como un incremento de la molestia a las 2 horas. Eso es lo que se denomina en alergia respuestas inmediatas, respuestas tardías o respuestas bifásicas. No todas las personas alérgicas se comportan igual. Lo característico es cuando vemos a través de la televisión o nos damos cuenta a través de algunos familiares que en cuanto nos exponemos a algo, empiezo con los estornudos o la comezón. Sí, claro, sí puede ser, por supuesto, pero el hecho de que me tarde un poco más, hasta 2 horas, no descarta mi componente alérgico. Soy personas de las que responden un poco más tarde, pero respondo igual con comezón, con estornudos, moco, obstrucción. Y en algunas otras, 5 de cada 10, pues será a tanto minutos como horas después. En el caso de los asmáticos es la misma situación. Pueden presentar un primer inicio en donde hay inflamación de los bronquios y existen las sibilancias, y también puede ser de manera tardía. En el caso de las infecciones por SARS-CoV-2, el COVID-19, lo que se ha descrito hasta este momento es que la persona, cuando está en contacto con aquellos individuos que ya son infectantes, que tienen la infección y que están transmitiendo el virus, tardan entre 5 y 7 días de manera asintomática. Están asintomáticos, pero ya son capaces de transmitir la infección. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque el virus no es que llegue inmediatamente hacia los pulmones. Primero existe una fase de contacto, tanto persona que está contagiada como aquella que no lo está. Eso hace que uno le transmita el virus, la carga viral de una persona a otra. El virus entra a través de boca, vía respiratoria, ojos, etc. Ingresa. Hay una fase que se llama de colonización, en donde empieza una replicación en las capas superficiales. Posteriormente empieza a invadir una fase de invasión hacia capas más profundas, y posteriormente existe una diseminación. El SARS-CoV-2, sabemos que, aunque lo más impresionante es la afección que tiene a nivel respiratorio, puede afectar prácticamente cualquier parte. Hay personas que han tenido problemas en páncreas, sistema nervioso, riñones, aparato gastrointestinal, etc. Y en el caso respiratorio en particular, imaginando, en este momento les solicitaría que imaginaran lo que es el aparato respiratorio, en donde tenemos bronquios, una serie de tubos. Imaginen una serie de tubos como si fuera la cañería por donde viaja el agua de nuestras casas, y que llega a ciertos depósitos, que en este caso esas tuberías ya denominadas bronquios llegan a 2 esponjas gigantes que tenemos en nuestro cuerpo, una de cada lado del tórax, y que se denominan pulmones.
Entonces son una serie de tubos que empiezan a distribuirse y llegan a pulmones. El asma, el problema es en los bronquios, en ese sistema de tubos que transportan el aire y que al momento de inflamarse hacen que el aire se transporte con mayor dificultad. Imagínense un tubo grande que cuando yo quiero soplar a través de él no tengo ningún problema. Puedo soplar sin ninguna resistencia. Ahora imagínense que ese tubo se cierra como si fuera el contenedor de un repuesto de pluma, la parte de plástico de una pluma, y que cuando yo quiero soplar a través de él como si fuera un popote, toda esa resistencia que implica el soplar. Ese es el problema de asma, cuando ese bronquio grande se hace pequeño. En el caso del COVID-19, lo que está afectado son los pulmones. Son esas esponjas que captan el oxígeno, el aire que está llegando a través de los bronquios, pero que los pulmones no son capaces de introducir el aire que está llegando hacia la sangre y sacar el CO2 que se encuentra en la sangre hacia el ambiente. No son capaces de realizar ese intercambio gaseoso. Por lo tanto, ya vimos las características de asma con la sintomatología, la repetitividad que pueden llegar a presentar, y nos damos cuenta de la infección del SARS-CoV-2, en donde hay un periodo de asintomático, pero en el que ya somos capaces de presentar esa posibilidad de diseminación, en donde la persona no tiene o se le dificulta la capacidad de meter aire hacia la sangre, y de hecho eso logra lo valioso de utilizar los oxímetros que yo puedo identificar a través de un aparato que me ponen en mi dedo, qué tanto oxígeno tengo en mi sangre, y que obviamente eso nos habla de la función pulmonar. Si el pulmón no está inflamado, la cantidad de oxígeno llegará adecuadamente a la sangre. Si lo está, le dificulta hacer su función y por lo tanto la oxigenación baja. Bien. Y en el virus SARS-CoV-2, con lo que sucede es que con la inflamación de los pulmones y de diferentes partes en el cuerpo, diarrea, por ejemplo, alteraciones importantes de nuestra conducta cuando hay afecciones a nivel del sistema nervioso, etcétera. También una condición es la fiebre y fiebres altas. En el Hospital Juárez hemos tenido pacientes a los cuales la fiebre ha llegado cerca de los 43 grados. Y la Entonces, única forma, sí, dígame, perdón, la doctor. única forma de disminuirlo es a través de la aplicación directa de hielo. Ya de ahí la importancia de tener una revisión médica adecuada, ¿no, doctor? Porque ustedes tienen como esa capacidad, habilidad de discernir entre qué tipo de molestia, a lo mejor de vías respiratorias, estamos presentando. A veces para la gente en general es difícil poder decir o describir los síntomas. Eso a veces cuesta mucho trabajo, el poder describirle a un médico cómo me siento en realidad. Y cuando nos empiezan a preguntar síntomas, uno entra en confusión y dice, es que no lo sé, no sé si tengo esto, tengo lo otro, y de ahí que sea muy valioso el poder tener como mayor claridad en lo que estamos sintiendo, ¿no? Y el reconocimiento de estas molestias, que además ahorita con el COVID-19, usted nos decía, bueno, hay que checar la fiebre, hay que checar con el oxímetro, hay que estar pendiente de cómo son esas respuestas del pulmón, si estamos silbando, si no, si estamos teniendo solamente, digamos, la respuesta a nivel de la inflamación en la nariz o algunas otras cosas, que creo que por eso es importante tener, eh, digamos, que el apoyo de un médico que nos pueda ayudar a discernir entre estas cosas que se pueden presentar en esta época del año, ¿no? Sí, yo soy un convencido de que somos un equipo. El, el que pueda un compañero médico brindar la asistencia no implica que realicemos
todas las fases que se necesita. El tratamiento de las personas alérgicas implica en muchas de las ocasiones consideraciones de tipo nutricional. El nutriólogo, el psicólogo, el gastroenterólogo. Si tenemos algunas enfermedades adicionales como puede ser diabetes, el compañero endocrinólogo, somos un equipo multidisciplinario y que la intención es poder intentar tratar de dar la mejor calidad posible para las personas. Y que también somos, y lo digo como somos porque expreso la opinión de muchos compañeros, en donde intentamos que la persona tenga la información suficiente para la toma de decisiones. Una persona que sufre de una enfermedad y que tiene el conocimiento de qué es, por qué es, de las complicaciones que se puede presentar, de situaciones que se deben de abordar adicionales como podría ser la infección que platicamos hace un momento y que tengo que cuidarme. Una persona informada toma adecuadas decisiones sobre su propia persona. Y que nosotros debemos de favorecer esa situación. Nosotros podemos en algún momento el tratar de escudriñar de la mejor manera posible para identificar síntomas que a lo mejor la persona no se vea sensibilizado en ellas, pero que cuando ya le preguntamos y por qué, y cómo, y con qué frecuencia, etcétera, etcétera, ellos mismos se percatan que sí, es cierto, lo que yo pensé que era una situación de irritación cuando como kiwi, realmente lo que es un problema alérgico. Y yo pensaba que era una escaldadura en mi lengua y lo consideré como normal. No, eso no es normal. Pero ya platicando y dando la confianza suficiente para que la persona se comunique y nosotros orientando esa charla, pues podemos llegar a esos datos en donde ya se le puede informar una probabilidad diagnóstica y luego realizar los estudios y que se realice la evaluación de la mejor manera posible. Pero el médico hace la entrevista, pero el médico no es todólogo. Nos apoyamos en un gran equipo multidisciplinario, porque es cierto, la angustia que genera el saber que mi niño es asmático, la angustia que tengo porque mi familiar se encuentra hospitalizado por COVID-19, el temor que tengo, porque me han dicho tantas cosas de otras enfermedades como dermatitis atópica, etcétera, etcétera, necesitamos intervenir un equipo multidisciplinario. Pero siempre tratando de brindar la mejor atención posible y que ustedes nos apoyen, ustedes como escuchas, ustedes con esos síntomas que nos permiten justamente lograr esto, ¿no? Doctor, el programa como siempre nos gana el tiempo, pero quisiera preguntarle cuáles serían algunas de las recomendaciones muy puntuales que pudiéramos dejar a la audiencia para que pudiéramos identificar si estamos hablando de una cuestión alérgica, de un asma o de una infección por SARS-CoV-2 o COVID-19. Gracias, sí. Uno, en el caso de los alérgicos, siempre lo menciono en consulta, pero bueno, nos ejemplifica, disculpe doctor, es un chiste, pero nos dice, doctor, ¿qué hago? Me toco y me duele, me toco y me duele, me toco y me duele, ¿qué debo de hacer? Pues ya no se toca, ya no se toca. Entonces cuando dice, me expongo al perro y me siento mal, tengo muñecos de peluche y cada vez que los tengo tengo saturada mi cama y siento estornudos, ¿qué debo de hacer? Pues ya no se exponga. El control ambiental es una parte inicial importante para el manejo de las personas alérgicas. El segundo es poder establecer puntualmente cuál es el síntoma que tengo para con justa precisión sugerir el medicamento que controla esa sintomatología. El saber conocerme, el saber que sí presento generalmente ciertas molestias que están presentes, pero que quizá no son tan importantes, son tolerables, pero presento intolerancia con el ejercicio, presento síntomas nocturnos, necesitan una revisión. Tienen que ver
acudir para que los revisen, porque puede haber inflamación de los bronquios. En el caso de complicaciones, en donde ya estoy tomando una oxigenación con el oxímetro, que estoy consciente de que hubo antecedentes de que me expuse a personas que resultaron positivas para la infección, que presento algunos síntomas tempranos como son alteraciones en la percepción de aromas, alteraciones en la percepción de sabores. Ojo, no estamos hablando de mal sabor o aromas desagradables. Estoy hablando de alteraciones en la percepción que son agudas. Muchas veces las personas alérgicas nasales, la de rinitis alérgica, tienen alteraciones en la percepción de aromas, pero eso es crónico. Cuando es un problema agudo, revísense. Si hay fiebre, revísense. Si además, una característica que creo que también nos puede ayudar, es que los problemas virales pareciera que saltan. Empecé con molestia en mis ojos, enrojecimiento, escurrimiento de lágrima, etc. Es solamente un ejemplo. Pero los días posteriores empecé con escurrimiento de moco. En los días siguientes llegué a presentar diarrea. En los días siguientes presenté ronchas. Entonces pareciera que me estoy complicando, pero realmente no es tan raro que un problema viral llegue a presentarse de esta manera. Y en el caso del SARS-CoV-2, vemos que afecta a diferentes partes del cuerpo. Seguramente ustedes lo han sentido cuando hay una gripe de tipo viral, en donde dicen, es que tengo molestia, pero después tengo molestia y después tengo molestia. Son situaciones así también, ¿no? Entonces, eso nos puede orientar ante disminuciones en oxigenación, ante molestias corporales, antecedentes de exposición, no lo duden. Vayan a que se les revise. Muy bien. Escuchaba el otro día, doctor, a un médico que está, pues ahorita haciendo esta parte también de atención a pacientes COVID, pero él nos decía, es que yo todos los años presento alteraciones importantes en las vías respiratorias y tengo incluso que utilizar el salbutamol para poder abrir mis vías respiratorias, pero he empezado con tos. Y entonces también le decían, no, vete a hacer la prueba porque seguramente ya tienes, ¿no? Creo que es importante también no caer en pánico y finalmente también poner atención a estos síntomas para que no sea o demasiado tarde, pero tampoco nos empecemos a angustiar de una forma a lo mejor muy significativa que nos haga caer también pues en una desesperación y una cuestión crítica, ¿no? Desde esta parte de decir, ya estoy teniendo problemas respiratorios, seguramente ya estoy infectado, ¿no? Porque eso también está pasando mucho y creo que es importante, como usted dice, ir haciendo como mi listado de síntomas, empezar a ver cuáles he tenido desde hace mucho tiempo, cuáles ya conozco, si nos conocemos nuestro cuerpo, cuáles he presentado ante diferentes circunstancias, cuáles son estos crónicos que usted decía y cuáles son los síntomas agudos y en determinado momento pues acudir con ustedes para que nos ayuden a discriminar de qué estamos hablando y recibamos el tratamiento adecuado y oportuno, ¿no? También Sí, creo que valdría la pena. sí, sí, estamos en un momento en el que, si bien es cierto, tenemos que estar ante la posibilidad de que podamos contagiarnos, pero no caer en el extremo de que algún síntoma que llegue a presentar forzosamente implica que me he infectado por el virus. No es así. Creo que es una condición que no tenemos que favorecer. Tenemos que conocernos, tenemos que estar al pendiente justamente de nuestra evolución. Nosotros mismos nos conocemos y sabemos en qué momento incrementan de manera normal mis molestias. ¿Que puedo llegar a utilizar medicamentos porque me siento mal? Sí, pero como bien lo comenta doctora, el salbutamol es un medicamento que sirve para los bronquios. Y ya quedamos que el problema respiratorio en el asma está en los bronquios. Y el problema respiratorio en el COVID-19
está en los pulmones. Si al momento de que utilizo mi salbutamol me siento mejor, pues el problema está en los bronquios. Claro, también tengo que atenderme, también tengo que recibir atención, pero ya nos habla de manera muy puntual en dónde está el problema. Bronquios, no pulmones. Y en muchas ocasiones el simple hecho de ajustar tratamientos, dar medicamentos con diferentes tipos de inhaladores, nos ayuda. También la técnica tiene mucho que ver. No es lo mismo utilizar un inhalador de manera directa a utilizarlo con una cámara espaciadora, con un tubo que va entre el medicamento y la boca. El medicamento, el spray por sí solo, sale el polvo a una velocidad de entre 160 y 180 kilómetros por hora. Entonces, muchas veces el dar la atomización de manera directa, solamente logramos, lo único que obtenemos es que las partículas del medicamento se queden en garganta. Nada más. Entonces, también el preguntarle a nuestros médicos, el preguntarle a nuestros fisioterapeutas respiratorios cuál es la técnica ideal para el uso de los medicamentos. Bien, eso también nos ayuda mucho. Pero no caigamos en pánico. Y me disculpo, también hay una frase que utilizamos mucho, perdón, pero dice que el que se tensa se amensa. Entonces, no nos tensemos, con prudencia, con precaución, por supuesto, y siempre vigilándonos, pero no nos estresemos de más. Nuestro oxímetro, nuestro medicamento, conocernos, y si es necesaria una revisión, vamos a la revisión. Muy bien, pues. Y tener el cuidado, claro que sí. Yo creo que nos deja como esta parte muy puntual, doctor, de no caer en pánico, porque eso también nos pone, pues a veces en una condición mucho más lenta incluso para pensar, para tomar decisiones y hacemos cosas que no tendríamos que hacer. Claro. Y eso no ayudaría mucho para ayudar a discernir de qué estamos hablando. Pero, doctor, si alguien quisiera ponerse en contacto con usted, ¿cómo puede hacer para poderlo consultar a usted como especialista en alergia y inmunología? Muy amable, gracias, doctora. Mi nombre es Mario Alberto Bermejo Guevara. Mi teléfono es 55 27 37 0173. Por supuesto, también en el Hospital Juárez de México estamos para servirles. En lo que podamos apoyarnos, por supuesto, cuenten con nosotros. La situación, solamente para mencionar, la situación por el momento con el hospital somos Hospital COVID, aunque se restringen las consultas en el Hospital Juárez, pero sabemos que esto va a pasar, sabemos que esto se va a acabar, saldremos mucho más fortalecidos de lo que ya somos como nación, y posterior a esto los esperamos, por supuesto, en el Hospital Juárez, si es su voluntad, ahí nos encuentra. Muy bien, doctor, pues aprovechamos para enviarles a nombre de Metamorfosis y todo el equipo de Promo Estéreo, que es la estación de radio, pues nuestro reconocimiento y apoyo también a ustedes como equipo de estar haciendo pues esta gran labor para pues hacer frente al COVID-19 que está realmente afectando a mucha gente. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, doctor Mario Bermejo, por habernos permitido esta entrevista. Creo que va a ser de mucho interés para la gente y pues que nos deje la oportunidad de analizar y de puntualizar estas diferencias, que es muy importante en estas fechas de fin de año con estas temporadas de cambios de clima bastante importantes. Doctor, pues muchísimas gracias nuevamente por habernos permitido tener esta charla con usted esta tarde y esperemos tenerlo en otra ocasión hablando de algunos otros temas al respecto. Muchas gracias, doctor. Muy amable, gracias, doctora. Muy amable, gracias. Y bueno, nosotros nos escuchamos en la próxima emisión en su programa Metamorfosis, Vida y Muerte, todos los jueves a las 3 de la tarde. Hasta la próxima.